Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, cómo es la innovación como soporte de los emprendimientos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, dentro de este ámbito de innovación, ¿no? Debemos pues de conocer que no va divorciado del concepto de emprendimientos, sino más bien van de la mano. Una de cada startups considera que la situación actual ha beneficiado a su negocio porque ha contribuido a acelerar su proceso de digitalización. Y es que en medio de esta coyuntura de pandemia es que se vienen realizando estudios, ¿no? Que claramente demuestran que de alguna u otra manera, ¿no? Estas startups, que muchas de ellas, o estos emprendimientos, que recién estaban saliendo, muchos de ellos se han visto obligados a adoptar los procesos de digitalización para que puedan seguir vigentes en el mercado, ¿no? Los emprendedores destacan la adopción de canales de atención digital, la digitalización de la pequeña y mediana empresa, el crecimiento de productos que mejoren la eficacia del uso de la nube, o en el caso de Latinoamérica, una aceleración de la digitalización de pagos. Y es que es bien conocido, ¿no? Antes de la pandemia había ese nivel de resistencia frente a adoptar, por ejemplo, el tema de los pagos por Internet, ¿no? O el llamado, pues, e-commerce, ¿no? Entonces había ese nivel de desconfianza. Bueno, en realidad lo sigue habiendo, ¿no? Sabemos que siempre ha existido y probablemente siempre existan, pues, los fraudes, ¿no? En la banca, ¿no? Por Internet. Sin embargo, para poder, pues, seguir vigentes dentro de esta coyuntura, es necesario abordarlo. Es así que muchas de las empresas, justamente dedicadas a la banca, ¿no? A las finanzas, han adoptado, se han visto con la necesidad de adoptar pues medidas que claramente les proporcionen seguridad a sus clientes, ¿no? Los emprendedores, ¿no? Han sido y seguirán siendo por excelencia uno de los porcentajes más altos dentro de lo que representa la mano de obra en nuestro país. Muchos de los empleos justamente se generan por el ámbito pues de emprendimiento. Sin embargo, los emprendimientos se venían haciendo pues de forma presencial, ¿no? Abordando canales tradicionales para hacer sus labores o sus trabajos, pero hoy, ¿no? Nos hemos visto pues obligados a pasarlo todo a un ámbito de atención digital, de digitalización misma de nuestros procesos, incluso, ¿no? Incluyendo el tema de pagos, ¿no? Y es que hoy en día invertir en innovación nos da justamente esa ventaja competitiva, ¿no? Tenemos en medio de esta pandemia una excusa perfecta para apoyar a la economía a través de los emprendimientos mediante startups de alto impacto y que claramente proporcionen la creación de más empleo, ¿no? Es así que nuestro país, sabemos, por excelencia, pues, es uno de los más emprendedores, ¿no? A nivel mundial muchas veces hemos sido destacados. Sin embargo, seguimos, pues, a nivel de América Latina rezagados en los índices de innovación. Pues bien, el tema de la pandemia ha dado ese empujón justamente para que se siga evaluando, ¿no? Mejores alternativas para poder innovar y, ¿por qué no, emprender? ¿No? No basta solamente con el emprendimiento, es necesario también ser innovador. Pues bien, la exclusión digital no solo genera una división del conocimiento, sino que también limita oportunidades para generar pues, redes interculturales, comunicaciones y entendimientos. Necesitamos digitalizar nuestros negocios para poder pues, ofrecer una experiencia única, ¿no? End-to-end. Y ahí las startups fintech juegan un papel muy importante. Sabemos que todo empieza con aquella idea, ¿no? Cuando vamos a emprender, tenemos que partir por aquella idea, que claramente se forma en estos contextos de incubadora de negocios, ¿no? Esa innovación, aplicar esa dosis de innovación, justamente nos la proporcionan estos lugares, ¿no? Donde se gestiona o donde se gesta, ¿no? Este emprendimiento, que pueden ser laboratorios, pueden ser pues, centros de investigación, corporaciones, universidades, etcétera, ¿no? Hoy vemos mucho el rol de las universidades, por ejemplo, para poder pues gestionar incubadoras de negocios que permitan, ¿no? Claramente dar ese soporte, por ejemplo, a sus egresados, ¿no?
vemos cómo hay varias universidades que se han unido justamente a esta red de emprendedores para proporcionarles esa información que le permita despegar su idea, ¿no? Sin embargo, en términos pues de innovación, no podemos dejar de lado algo que es cada vez más presente, que está cada vez más presente, como por ejemplo el ámbito digital, ¿no? Y bien lo decía, ¿no? Una exclusión digital generaría una división de conocimiento. Sabemos que estamos dentro de un mundo pues globalizado, necesitamos de más experiencias, por ejemplo, en cuanto a niveles de emprendimientos, ¿por qué no? A financiamiento, y muchos de esos financiamientos no solamente se dan pues en el ámbito nacional, sino también del exterior. Es así que el emprendimiento, ¿no?, se gesta pues en estos centros de transferencia tecnológica que, como ya decíamos, tienen como base aquellos laboratorios, aquellas universidades. Esto tiene que ir de la mano con la educación base, ¿no?, que tenemos, pero también con ese talento empresarial, ¿no?, que de alguna u otra manera en algún momento todos tenemos, ¿no? Hemos visto cómo muchas de las personas o de las empresas, ¿no?, en medio de esta pandemia, rápidamente se han adecuado, ¿no?, a esta nueva normalidad, situando pues sus procesos tradicionales al ámbito digital. Esto les ha permitido seguir bajo esos lineamientos y claramente les ha proporcionado, ¿no?, la vigencia de sus procesos y de su trabajo. Pues bien, una vez que ya contamos pues con aquel emprendimiento basado en innovación, ya viene aquel financiamiento, que viene de diferentes lados, ¿no? Tenemos aquellos inversionistas angel, tenemos capital semilla, capital de riesgo, la misma inversión patrimonial, ¿no? Pues bien, innovar es sumamente importante. En el desarrollo de una empresa se trata de la creación pues de nuevas ideas, soluciones y hacer cambios que generen los mejores resultados para lograr el éxito. Y es que una de las cosas, una de las habilidades tan requeridas, ¿no?, en este 2021, se trata justamente de eso, ¿no?, de la creación de nuevas ideas. Sabemos que a nivel organizacional vamos a tener más competencia incluso que antes, ¿no? Hoy el que un cliente pueda optar por nuestros servicios o por nuestros productos y no por otro de la competencia que le ofrecería prácticamente lo mismo, va a ser aquel factor diferenciador. Hoy más que nunca tenemos pues que gozar de aquella creación de nuevas ideas que nos permitan posicionarnos a nivel organizacional. La innovación dentro de la empresa surge mayormente por parte de los empleados, ya que son los que tienen pues la capacidad de proporcionar diferentes ideas que puedan llegar a favorecer a la empresa, logrando colocarla en una de las mejores posiciones dentro de la competencia. Y es que antes no se prestaba, ¿no?, la atención debida o adecuada a los actores que estaban en la cancha, en el campo, como son los mismos colaboradores. De ellos es que nos viene justamente aquella información que es relevante muchas veces para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Ellos son los que nos pueden proporcionar pues ideas innovadoras en base justamente a todo su trabajo diario, ¿no?, a todas las actividades que vienen pues realizando dentro de la organización. Y como lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no?, lo que hace la empresa no es en sí misma la empresa, sino la gente que trabaja dentro de ella, ¿no? Entonces, del trabajo que realicen pues los colaboradores es que va a lograr posicionar, ¿no?, a una empresa dentro de este ámbito de competencia, ¿no? Al no encontrarnos solos, ¿no?, a nivel pues organizacional, claramente tenemos que destacar de alguna u otra manera, ¿no? Cuando vemos empresas grandes, corporaciones, ¿no?, de renombre, que claramente solo por el hecho de escuchar su nombre ya sabemos de qué tipo de organización estamos hablando, eso ha sido una construcción durante años de una reputación que ha formado también las mismas personas que trabajan dentro de esa organización, las mismas prácticas o buenas prácticas empresariales que se han diseñado dentro de la empresa, la cultura organizacional. Entonces, hoy se requiere más que nunca
¿no? Que los empleados, que aquellos colaboradores estén claramente comprometidos, sobre todo con esas nuevas ideas, ¿no? Que nos proporcionen justamente esa generación de cambios, ¿no? Esa generación de mejores resultados para el logro de los éxitos. Y justamente uno de los roles importantes los tienen aquellas incubadoras del negocio. Anteriormente, solamente pues podría verse a nivel de Estado, de repente, ¿no? Tenemos Innovate Perú, por ejemplo, que es este programa que promueve justamente estos emprendimientos o el desarrollo de startups, pero ahora lo vemos desde un ámbito mucho más allá, es decir, abordado con responsabilidad social. Durante muchos años, las empresas o las universidades, en este caso, han gestionado, de hecho, muchos profesionales, ¿no? Han sacado al mercado muchos profesionales, pero en un determinado momento se evidenció que habían más profesionales que vacantes para puestos laborales. Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos con todas estas personas que de hecho salen, ¿no? Profesionales, tienen los conocimientos, las capacidades, el talento para desarrollar alguna función, pero no es por falta de capacidad que no se le contrate, sino porque el mercado laboral carece de esa cantidad de vacantes para poder darle pues a todos, ¿no? Un puesto de trabajo. Es así que se forman estas incubadoras para poder darles aquellas herramientas a esas nuevas ideas. Y es así también que se les apoya a muchas micro, pequeñas, medianas empresas, ¿no? Porque gran porcentaje de la fuerza laboral en el Perú justamente depende de estos pequeños emprendimientos, ¿no? De estas pequeñas empresas. Pues bien, las incubadoras de negocio, al tener pues una relación estrecha con el emprendimiento y la innovación, se convirtieron en cantera de nuevas iniciativas empresariales, sobre todo de carácter digital. Y es que hoy abordar un emprendimiento justamente requiere de eso, ¿no? Enmarcarlo en el ámbito digital. La presencialidad, ¿no? En estos tiempos ha dejado de tener ese valor, ¿no? Que antes sí se tenía. Antes era tan imprescindible como necesario tener pues un negocio en un lugar fijo, ¿no? Una localización frente al negocio. Pero ahora no. Hoy se están llevando negocios desde el ámbito netamente digital, donde no se necesita trasladarse. Muchos, por ejemplo, de los negocios o muchos emprendimientos, por ejemplo, basados en términos de educación, de transferencia de conocimiento, se dan en el entorno virtual. Vemos, por ejemplo, que las universidades hoy hacen uso, es más, cuando recién apareció el tema de la pandemia, muchas universidades tuvieron que comprar plataformas robustas para soportar toda la data, ¿no? De su alumnado y que claramente el tema de educación no pare, ¿no? Y se siga pues proveyendo a los alumnos de todo el material, del soporte, ¿no? Tecnológico y de todos los conocimientos propios que se darían en un entorno presencial. Con el desarrollo de Internet y el aporte de las nuevas tecnologías, ¿no? Como la inteligencia artificial, business intelligence, machine learning y big data, las incubadoras se transformaron en aquel centro de desarrollo de nuevos productos, soluciones tecnológicas, entre otros. Y es que, en este sentido, hay muchos emprendimientos que se quedan en eso, o sea, ni siquiera llegan a despegar, ¿no? Y eso es lo triste, porque tenemos un país bastante diverso, ¿no? Donde realmente no se apuesta al 100% por esas grandes ideas, ¿no? Muchas veces uno se ve limitado, rezagado y tiene que recurrir pues al buscar trabajo. Pero sabemos también que así como nuestro país es muy diverso, ¿no? También hay diversidad en cuanto a la modalidad de los empleos. Nuestro país tiene el 70% de informalidad, ¿no? Y eso claramente pues se ha visto a la luz, toda esa información, con el tema de la pandemia.
¿no? Al tratar de proponer pues estrategias que permitan de alguna manera solucionar, ¿no?, este tema de las contingencias frente a la pandemia, es que nos damos de cara con esta triste realidad, en donde solamente el 30% de personas en nuestro país trabajan de forma digna, ¿no? Teniendo pues sus vacaciones, su planilla y todos los beneficios que les corresponden, ¿no? Es así que las incubadoras de negocio son otra alternativa justamente para proponer, ¿no?, nuevos emprendimientos, pero de la mano con la innovación. Ahora abordándolo desde un ámbito digital. Pues bien, el foro de Davos es un foro que se viene realizando en convenio de la mano con el Foro Económico Mundial, ¿no? Y ha servido durante muchos años como una plataforma global, ¿no?, donde líderes pues, de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, la misma sociedad civil y claramente el mundo académico se reúnen para abordar pues, cuestiones críticas al comienzo de cada año. Y es que este foro evalúa justamente aquella coyuntura, ¿no?, desde varias aristas y varios ámbitos, ¿no?, en el ámbito del emprendimiento. En 2021 abandonará pues su formato habitual para adaptarse a las exigencias que impone la pandemia. Siempre se ha realizado de manera presencial, pero en el 2021 se va a dar en el ámbito pues virtual. Ahora, en el pasado Foro Económico de Davos, es decir, del año pasado, se indicó que el mundo está a las puertas de la cuarta revolución industrial. Una revolución que va a cambiar las formas de trabajar en casi todos los ámbitos y los países, ¿no? Deben estar pues preparados si quieren participar de ella y no quedarse fuera. No estar a la altura conlleva un serio perjuicio, ¿no?, para esos países, pues empobrecería considerablemente y su población quedaría muy mermada, pues los profesionales más preparados tendrían que irse fuera y las empresas no podrían estar a la altura del resto de competidores mundiales. Y es que por años, ¿no?, hemos visto cómo, por ejemplo, en el Perú, un tiempo hubo mucha fuga, ¿no?, de profesionales, mucha fuga de talentos, porque de repente a nuestro país no les brindaba las condiciones para poder poner en marcha, ¿no?, esa idea y esos emprendimientos. Sin embargo, con el pasar de los años, esto ha ido cambiando. Es así que muchos emprendedores han logrado sentar bases, ¿no?, dentro de nuestro país. Sin embargo, ir también a la vanguardia de esta cuarta revolución de la que habla este foro económico es importante. Y la cuarta revolución ellos los indican como el ámbito de transformación digital, ¿no?, donde nos va a permitir tener pues esa secuencia de actividades y de procesos en las empresas. Hoy por hoy, pensar de repente en emprendimientos con un entorno local ya no sería lo más adecuado. Si yo quiero buscar de repente emprender de alguna manera, tengo que situarme en la medida que mi emprendimiento vaya más allá de las fronteras del país, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Se adecúe también a otras realidades que se dan en otros países. Es importante pensar que el emprendimiento no lo puedo enmarcar solamente en el ámbito ni local, ni regional, ni nacional, sino que traspase aquellas fronteras, ¿no?, que me permita tener pues esa secuencia de actividades. Si no innovas, te quedas fuera. Esa es una realidad, ¿no?, que de alguna u otra manera a todos nos pone en el mismo saco, ¿no?, porque todos vamos a estar, pues, de alguna u otra manera con esta predisposición a que si yo quiero solamente abordar el ámbito local, pues mi visión empresarial sea casi nula, ¿no? Porque me van a conocer, pues, de repente mis vecinos, pero nadie más, ¿no? Bien. Frente a este ámbito de emprendimiento, se ha detectado que es importante, por ejemplo, las asistencias técnicas, desarrollar habilidades, transferir conocimientos, ¿no?, especializados a las empresas, la incorporación de también capacitaciones, ¿no?, es importante. El acompañamiento
fomentar el desarrollo pues de aquellas habilidades y las transferencias de conocimiento. Y es que en medio de toda esta situación, muchos de los emprendimientos se han forjado justamente por el desarrollo de habilidades que pensábamos que no teníamos, ¿no? Muchas personas con esta, hasta antes de la pandemia al menos, ¿no? Vivían pues su vida al 100%, nunca había tiempo para absolutamente nada, ¿no? Pero con el primer aislamiento o con la primera cuarentena es que se evidenció que muchos pues sabían cocinar, otros sabían coser, ¿no? Y otros sabían hacer más actividades. Esto ha traído consigo también que muchas personas apuesten por emprendimientos originados a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, muchas veces nos cerramos a una posibilidad, ¿no? Decimos, de repente, llevamos 10, 15, 20 años trabajando para una empresa, hemos sido despedidos, ¿y qué voy a hacer, no? Muchas personas en algún momento se han visto en esa disyuntiva, ¿no? En esa preocupación de no saber qué hacer, porque una persona se acostumbró tanto al trabajo rutinario, al trabajo de cierta organización, que no miró más allá de lo que podía él mismo emprender. Sin embargo, y llegado el momento pues de esta situación tan delicada, ¿no? Por la que seguimos atravesando, o nos adecuábamos a este cambio o simplemente caíamos en el intento. Es así que muchos emprendimientos justamente se han dado a raíz de la pandemia. De otro modo, probablemente no se hubieran dado, ¿no? Equipamiento productivo. Y eso es algo que a muchas empresas les fue de alguna u otra manera una barrera al inicio de las cuarentenas, ¿no? Muchas empresas muy acostumbradas al ámbito presencial no tenían sus negocios, ¿no? Ni siquiera vendían por internet. Sin embargo, y gracias a esto, muchas de las empresas, por ejemplo, de Gamarra, ¿no? Cuando ellos pues fabrican, ¿no? Ropa de vestir, tuvieron que trasladar esa maquinaria, ¿no? A sus casas, de repente, seguir fabricando y empezar la venta por internet, ¿no? Cosa que nunca habían hecho, ¿no? Entonces, el equipamiento en términos de infraestructura también es importante en medio del emprendimiento. Certificación, consolidar y mejorar sus capacidades productivas y competitivas de las empresas, contribuyendo a su vinculación a cadenas de proveedura y a cadenas de valor. Ciertamente, ¿no? Hay que generarle aquel valor agregado, ¿no? A todo lo que hagamos, a todas nuestras operaciones, más aún si es un emprendimiento, ¿no? Capacitación grupal, desarrollar pues también habilidades, transferir conocimientos, ¿no? Al personal de las empresas mediante enseñanzas, ¿no? Y es que la capacitación, ¿no? No ha parado. Muy contrariamente a lo que se pensó, ¿no? Al inicio, muchas empresas les fue un dolor de cabeza el pensar cómo es que se iban a dar tantas actividades, entre ellas los temas de capacitación. Pero muy contrariamente, ¿no? Supieron asimilar toda esta situación, sumergirse al tema del cambio, y las capacitaciones fueron uno de los puntos iniciales cuando empezó la cuarentena, por ejemplo, porque dijeron, ok, vamos a los primeros 15 días de cuarentena, aprovechemos aquellas capacitaciones que nunca pudimos dar por temas de tiempo, ¿no? Y es así que paulatinamente pues fueron adecuando sus actividades. Lo mismo sucede en temas de emprendimiento. Los emprendedores lo que tienen que hacer es capacitarse, ¿no? Identificar, ¿no? En muchos puntos que claramente les serviría para fortalecer aquellas ideas que están dando vueltas en la cabeza y que muchas veces no sabemos, ¿no? Cómo materializarlas. Datos de interés sobre el emprendimiento, por ejemplo, en el 2019, ¿no? Hace poquito. El ranking mundial de países con mayor actividad emprendedora lo encabeza Estados Unidos, seguido por Suiza, pero también Canadá, ¿no? Tenemos otro dato importante. Para el GEDI, el país con un ecosistema emprendedor más avanzado en la América Latina es Chile. La alta penetración de teléfonos móviles y el desarrollo de las TICs han tenido un gran impacto en la creación y expansión de las startups en la región latinoamericana, ¿no? Y es que hoy en día hasta el uso de teléfonos móviles
representa una diferencia abismal en términos de secuencia de actividades, de negociación, de relacionamiento, más aún si voy a pues a enmarcarme en este ámbito de emprendimiento, ¿no? Muchas, por ejemplo, muchos de los, a ver, vamos a citar nomás un ejemplo. Vi la vez pasada un canal de YouTube, por ejemplo, que enseñaba manualidades, ¿no? El canal muy visto, ya tenía buena cantidad de seguidores, le habían pasado el 1.000.000 de seguidores en realidad, y la persona a cargo de ese canal, ¿no? Decía de que ella empezó, por ejemplo, con un celular, ¿no? Empezó grabando, ¿no? sus manualidades, ¿no? Esas actividades que tenía, pero con un celular básico. Es así que empieza pues a subir, ¿no? A sus canales, aquellas actividades y empieza a tener esa acogida. Entonces, hoy en día, ¿no? El uso de la telefonía móvil es importantísima, genera un impacto grande, ¿no? En estas actividades. España ocupa el puesto número 16 en el ranking mundial por delante de países como Alemania, Japón o Reino Unido. Muy bien. Bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Y como ya les decía, ¿no? El tema de las incubadoras de negocio cobran una vital importancia en el desarrollo de nuestra sociedad. Proporcionan aquella alternativa, aquel valor agregado para sacar profesionales al mercado, pero en muchas ocasiones profesionales claramente más preparados, ¿no? Y enmarcándose en el ámbito de ellos mismos, ¿no? Apostar por la creación de productos y servicios que claramente pues contribuyan al bienestar de la población. Y es que cualquier emprendimiento es sostenible en el tiempo en la medida que represente aquella solución frente a una necesidad de la población, ¿no? Pues bien, tenemos a la incubadora de negocio de San Marcos, ¿no? El 1551, dice, somos el hub de la innovación entre la universidad y la empresa. Y es que en muchas ocasiones, ¿no? Aquellos egresados necesitan justamente ese nexo, ¿no? Ese puente, de repente para poder engancharse, ¿no? Con un emprendimiento o de repente esa transferencia, ¿no? De conocimientos para poder claramente relacionarse con personas que puedan apostar por nuestro emprendimiento. Gestionamos la cultura de innovación en las empresas y apoyamos la creación de nuevos productos y servicios. Esta incubadora de empresas goza de un apoyo bastante importante de entidades que claramente tienen una relevancia en nuestro país, como por ejemplo es Concitec, la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? El Ministerio de Producción, Innovate Perú, el BIP también, y otros organismos internacionales. Y es que hoy la responsabilidad social va mucho más allá de solamente sacar pues egresados universitarios, ¿no? Queremos estas personas, pero las queremos haciendo lo mejor que saben hacer, ¿no? Y si de repente eso parte por que se formen dentro de estas incubadoras, pues las universidades hoy pues toman cada vez más relevancia en este trabajo, ¿no? Tenemos también a la Universidad Católica San Pablo, ¿no? Con esta incubadora de negocios Camán, ¿no? Que viene pues laborando hoy por términos de pandemia, todas sus actividades las viene realizando desde el ámbito digital, ¿no? No hay un tema de presencialidad. Sin embargo, es importante destacar, ¿no? Aquella responsabilidad que adoptan estas instituciones, ¿no? Nadie mejor que ellas para conocer pues el potencial de cada uno de sus egresados, ¿no? Es así que justamente se requiere potenciar esta parte, ¿no? No se trata solamente de sacar pues alumnos a la calle y que vean cómo trabajan, ¿no? Se trata también de proveerles los recursos necesarios para que incluso, de ser el caso, se autoempleen, ¿no? Bien. Tenemos, ¿no? un emprendimiento,
¿no?, que se ha fortalecido incluso más en términos de pandemia. Y es la página iPlutón, ¿no?, que brinda clases virtuales justamente para que puedan ingresar, ¿no?, a las universidades, ¿no? Estudia con los mejores profesores y logra pues tu objetivo, dice, ¿no?, ingresar a la universidad en poco tiempo. Y es que esta página es una academia virtual, ¿no? Y como su publicidad también indica, es una de las más grandes del mundo. Estuve revisando y maneja pues una cantidad considerable de alumnos, ¿no? Goza, ¿no?, de herramientas necesarias para que este emprendimiento tenga esa sostenibilidad, ¿no?, a nivel del tiempo. Tiene clases en video, ¿no?, que pueden ser grabadas o también pueden ser seminarios en vivo. También tienen ejercicios resueltos en todos los niveles, ¿no? A nivel básico, intermedio, avanzado. Sabemos de que los chicos cuando van a postular pues a universidades, todos no tienen el mismo nivel de conocimiento y todos no avanzan al mismo ritmo. Pues bien, este emprendimiento justamente se basa, ¿no?, en esos conocimientos, de darle pues de una forma un poco más personalizada aquel aprendizaje a sus estudiantes, ¿no? Tenemos también el foro de dudas que nunca faltan y que es claramente necesario, ¿no? Todos no aprendemos igual. Este emprendimiento ha sido pues premiado tanto por el Ministerio de Producción como por Innovate Perú. Y es que si analizamos y vemos claramente, ayuda, ¿no? Cubre aquella necesidad de la población que, donde se requiere justamente este tipo de asistencias, ¿no? En el ámbito académico y educativo, ¿no? Antes ustedes recordarán cómo eran pues el tema de las academias, ¿no? Uno tenía que asistir sí o sí al ámbito pues presencial, ¿no? Y muchas veces desplazarse, ¿no?, grandes tramos, ¿no? Obviamente invertir también en tiempo, ¿no?, para irse hasta determinada localización donde se encontraba pues la academia. Sin embargo, hoy gozamos de estas herramientas que nos proporcionan tener esa tranquilidad, esa seguridad, ese bienestar para los chicos, que si bien es cierto necesitan postular a una universidad, no se van a estar exponiendo, ¿no?, sino que acá tenemos estos grandes emprendimientos. Tenemos a Laboratoria y en algún momento hemos podido escuchar hablar de ella. La primera vez que escuchamos hablar de Laboratoria, fundada por Mariana Costa, fue justamente cuando Mark Zuckerberg felicitó dicho emprendimiento, ¿no? Y es que enmarcado en el ámbito digital, ¿no?, este emprendimiento claramente proporcionó un valor agregado bastante importante, ¿no? En el sector digital, que claramente hoy goza de alta demanda de profesionales, 9 de cada 10 programadores son hombres, ¿no? Es allí que se ve aquella necesidad de que las mujeres también gocen, ¿no?, de estas posibilidades. Porque, si bien es cierto, por mucho tiempo hemos visto pues esta lucha, ¿no?, por tener esta igualdad de género. Entonces, al ver estos desniveles en cuanto al ámbito de programación, claramente esto se da en varios rubros, pero en el ámbito de programación es que Mariana Costa, ¿no?, forma una organización social para justamente capacitar a mujeres jóvenes con pocos recursos como programadoras y también expertas en desarrollo web. La organización lo que busca es insertar un número creciente de mujeres al mercado laboral, ¿no? Y en el Perú, justamente mucho más, ¿no? Porque sabemos pues que el porcentaje de mujeres que a veces abandonan, ¿no?, por tema de hijos o por tema de recursos económicos los estudios es alta, ¿no? La propuesta de Mariana Costa se convierte en una gran oportunidad justamente para ellas, ¿no? En el 2014, Laboratoria puso en marcha el primer programa piloto con 15 jóvenes. Durante 6 meses, las participantes recibieron pues un curso intensivo para aprender a utilizar los lenguajes de programación, es decir, a construir el código que hay detrás de los productos digitales más consumidos. El temario se construye en colaboración con las empresas del sector
y lo complementan pues con un módulo de desarrollo personal para que los jóvenes adquieran capacidades de emprendimiento y sean claramente más autodidactas. La meta justamente es darle habilidades para que puedan conseguir un empleo escalable de alta cualificación, muy diferente al trabajo en su entorno. Tras el primer piloto, ¿no?, se evidenció que en efecto, ¿no?, había una gran acogida y que lejos, ¿no?, de tener solamente 15 mujeres con las que empezaron, hoy tienen más de 3.000 ya formadas en laboratorio, ¿no? Este plan piloto, porque en un inicio fue un plan piloto, terminó pues con afianzarse en países como México, Chile, Colombia, ¿no? Sin duda alguna, ¿no?, para también que este emprendimiento haya calado en otros países, es importante evaluar la realidad de dichos países. Y es que la falta de oportunidades muchas veces es una constante que se repite en la región latinoamericana, ¿no? Sin embargo, ¿no?, la oportunidad de seguir escalando, ¿no?, en este emprendimiento se ha dado tras consolidarse en varios países. El programa tiene 3 fuentes de financiamiento, ¿no? Hablamos de capital privado, de empresas como Google o Telefónica, ayudas de la administración, y en este sentido hablamos, por ejemplo, de Concitec, la venta de servicios a empresas, ¿no?, donde claramente pues el objetivo es sacar a profesionales, ¿no?, pero con una base, ¿no? Sacar a mujeres al entorno empresarial, pero con una base, ¿no? Es así entonces que hoy en día Laboratoria ha ganado hace 3 días un premio como Talent Fest Virtual Book, ¿no?, que se ha realizado recién, hace 3 días más o menos, o 4 días, ¿no?, y ganó el primer puesto en Colombia. Entonces, Laboratoria y Google, ¿no?, están impactando juntos a miles de mujeres en la región. Y lo que busca es aprender a reinventarnos en un escenario tan difícil como por el que estamos pasando. Claramente la adopción en ámbitos digitales ha sido una de las alternativas en las que más se ha pensado en los últimos meses, ¿no? Debido a que esa va a ser, en muchos casos, el ámbito en el que se desarrollen muchas personas de forma digital, ¿no? Bien. Tenemos a la empresa Crear 3D, ¿no?, que es una empresa que nació justamente en medio de esta pandemia, ¿no? Y como ya les decía al inicio, el factor innovación cobra mucha importancia, de alta demanda y mucha relevancia, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello lo constituyen estos protectores faciales, ¿no?, que son impresos mediante esta tecnología 3D, mediante impresoras 3D, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿este tipo de protectores faciales se requerían antes? ¿Tenían demanda antes de la pandemia? Pues no, ¿no? Entonces, sin duda alguna vemos emprendimientos que sí, ¿no?, son, claramente han salido, ¿no?, y han nacido en medio de esta situación. Y es que esta empresa, fundada desde 2014, está especializada pues en brindar soluciones integrales, equipamiento tecnológico, ¿no?, en el sector educativo y también industrial. Estas empresas también estuvieron proveyendo de protectores faciales a empresas, por ejemplo, donde se requirieran los servicios médicos, ¿no? Hoy se habla de que estos protectores son requisitos, por ejemplo, para abordar el transporte público, ¿no? Va a ser sostenible en el tiempo aún cuando ya se tenga la vacuna, ¿no? Porque no sabemos todavía, como es un virus nuevo, cómo va a ser también el comportamiento frente a la vacuna de este virus. Por lo tanto, el tema del cuidado va a seguir aún cuando ya gocemos de la vacuna. Es así que justamente esta empresa se forma mediante la capacitación certificada, mediante aquel soporte técnico, una garantía extendida y la entrega que es claramente inmediata,
¿no? Sabemos que este tipo de productos tiene hoy una alta demanda, ¿no? Y este emprendimiento, sin duda alguna, se constituye en la medida que se adopte esa sostenibilidad, ¿no? Frente a esta pandemia. Tenemos también emprendimientos como esta herramienta creada para poder determinar dónde encontramos oxígeno, ¿no? Al menor precio y en stock, ¿no? Esta es una herramienta lanzada por alumnos de la Universidad de San Marcos, así también como la Universidad del Pacífico, donde me indica dónde encontrar oxígeno a 5 kilómetros a la redonda de donde yo me encuentre, ¿no? Ahora, y diremos, ¿no? ¿Cómo es que ellos logran tener esa información? Pues bien, los mismos compradores se afilian a esta página y suben esa información. Dicha información es constatada luego por los creadores de esta herramienta para que les den datos reales, ¿no? A las demás personas que siguen buscando, ¿no? Este recurso que es tan necesario y con el que tenemos déficit, pues, ¿no? Por estos últimos tiempos. Se habla de que diariamente hay un déficit de 110 toneladas de oxígeno, razón por la cual hasta el gobierno de Chile ha ofrecido la ayuda al Perú, ¿no? Porque en realidad no contamos con todo lo necesario para que puedan más peruanos gozar de este recurso, ¿no? Se habla también, ¿no? En la medida de que esto sea escalable y claramente por un buen tiempo vamos a estar probablemente necesitando este tipo de información, se va a implementar también dentro de esta herramienta, ¿no? Información sobre médicos que cobren de forma, pues, social, ¿no? Que cobren la atención frente al COVID de una manera costo social. Eso es lo que piensan implementar, ¿no? En esta herramienta también. Tenemos BBVA Momentum, ¿no? El programa de apoyo al emprendimiento de BBVA, apoyado desde su nacimiento, que se dio pues en el 2011, a 684 empresas procedentes de 6 países, dentro de los cuales figuran nuestro país también. En la actualidad, muchas de ellas están trabajando en primera línea para seguir pues dinamizando el tejido empresarial de los países donde trabajan y colaboran en la lucha contra el COVID, ¿no? Gracias al impulso del ecosistema de apoyo que ha generado el programa, todas ellas están consiguiendo escalar sus negocios y generar nuevas oportunidades del futuro. Y es que este tipo de programas apoyan el emprendimiento, hoy en día al menos, ¿no? Generado justamente para la lucha contra el COVID, ¿no? Aquellas empresas que hacen pues estos protectores, estas mascarillas, incluso aquellos respiradores, ¿no? Entonces, muchos de estos programas justamente siguen vigentes y están apoyando ese dinamismo en el ámbito empresarial, siempre y cuando pues contribuyan, ¿no? A luchar contra esta pandemia. Tenemos a Nanovida, que es una empresa arequipeña, ¿no? Que nació también fruto de esta coyuntura. Y es que el tema de las mascarillas durante los inicios de la pandemia fue también muy cuestionado, ¿no? No sabíamos en realidad qué tipo de mascarillas usar, cuáles serían de repente los requisitos mínimos, porque sabemos pues que las mascarillas para el sector salud incluso ya se habían hasta agotado, ¿no? Es así que en medio de sus estudios, ¿no? De esta empresa, determinaron, ¿no? Que las nanopartículas de cobre ayudan a impedir, ¿no? Y se configuran como aquella barrera para el paso del virus, ¿no? Entonces, también esta empresa ya venía, ¿no? Ejerciendo para desinfectantes, por ejemplo, ¿no? Pero se especializó justamente en este ámbito del coronavirus, ¿no? Proporcionando estas partículas de nanocobre, ¿no? Incluso se habla de que el rociar, ¿no? de este líquido permite que las superficies estén esterilizadas, ¿no? Hasta por 2 días, ¿no? Y claramente esto se enmarcó dentro del estudio realizado para el tema del virus, ¿no?
Tenemos también otro emprendimiento muy significativo y muy importante, como es LARA, el lenguaje de señas. Y es que en medio de toda esta coyuntura, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, ya se venían dando clases de señas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en los canales de televisión cómo va hablando un ministro, un presidente, y en la parte baja inferior se ve, ¿no? A una persona interpretando lo que dice el presidente o los ministros, pero por lenguaje de señas para las personas que eh, necesitan, ¿no? de este tipo de información, ¿no? Es así que durante la pandemia, pues esto ya no se daba de manera presencial, sin embargo, se habilitó pues plataformas, ¿no? Para que los cursos se sigan brindando de manera digital. Es así que dejó de lado, ¿no? Solamente el contexto local, donde daba pues sus clases, y ahora, ¿no? Esta escuela, ¿no? O este emprendimiento tiene alumnos incluso a nivel nacional. Claramente tuvo que adecuar también sus costos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, un dictado de clases en el ámbito pues, presencial de repente requiere más inversión, pero en un ámbito virtual es un poco más ligero en los costos. Es así que este emprendimiento justamente lo evaluó, bajó también costos, pero ¿no? Se sigue dando esta clase de capacitaciones, ¿no? Tenemos a Code en mi cole. Code en mi cole es el emprendimiento que busca hacer masivo el pensamiento computacional y la ciencia de la computación. Cuando el coronavirus llegó, estaban pues organizando la Hora del Código, evento de carácter mundial en el que los participantes aprenden cuestiones básicas de programación en horas. La tecnología que promueven es la misma que le permitió seguir adelante. Hicieron el evento de manera pues virtual y lograron capacitar a más de 200 colegios y más de 1000 estudiantes de 20 ciudades del país y 4 incluso de Colombia. El resultado fue mejor que hacerlo incluso de modo presencial. A docentes y estudiantes les enseñaron acerca del pensamiento computacional, aquel pues que permite crear tecnología en este campo y no solo usar la ya existente, ¿no? Es importante masificar este tipo de conocimientos y hacer ver que no son difíciles para que los estudiantes pues se animen a estudiar, ¿no? Ciencias de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Ciencias de la computación y otras carreras pues relacionadas claramente a la tecnología. Es así que se les ofrece, mediante estos cursos, mediante estas enseñanzas, más oportunidades en los futuros de los estudiantes y claramente se les proporciona estrategias para que sean pues cada vez más competitivos, ¿no? Este emprendimiento ha sido ganador de la startup 5G y del tren del emprendimiento. Y es que se busca aquel nivel de concientización frente a la adopción justamente de tecnologías, ¿no? Este emprendimiento ya está puesto en marcha y viene pues transformando generaciones en creadores tecnológicos. Tenemos también Syllabus, ¿no? Que es otro emprendimiento que usa, donde su lema es usar tu creatividad, y se aprende jugando y crea tecnología, ¿no? Y es que, sin duda alguna, uno de los más afectados en este tema del aislamiento y la cuarentena son justamente los niños, ¿no? Los niños y los jóvenes. De hecho, ¿no? Este tipo de emprendimientos, de enseñanzas, va para jóvenes de 10 a 18 años, ¿no? Les enseñan, pues, diseño en 3D, ¿no? Lo de diseño de páginas web, introducción a la codificación, videojuegos, ¿no? De modo tal que, de alguna u otra manera, también sepan, pues, emplear su tiempo, ¿no? Y es que, ¿quién no ha escuchado, ¿no? En todos estos meses, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, sobre todo cuando los chicos pues ya empezaban a ingresar, ¿no? A vacaciones, ¿no? Entraban ya a vacaciones y el no tengo nada que hacer y estoy aburrido es una constante, ¿no?
Entonces, en ese sentido, este emprendimiento se basa justamente en aprender este pensamiento computacional de programación, de desarrollo web, de videojuegos, ¿no? Para la comunidad, pues, de jóvenes en América Latina, ¿no? Guaira. Guaira es parte, pues, de Telefónica Open Future. El estudio de Guaira España prevé también un impacto positivo en aquellos proyectos relacionados con telecomunicaciones, teletrabajo, logística, e-commerce, ¿no? Videos, dispositivos, ciberseguridad, soluciones cloud, ¿no? Entre ellas, las más destacadas son la producción, pues, de material sanitario con impresoras 3D, el transporte gratuito para trabajadores sanitarios o el desarrollo de aplicaciones junto a los gobiernos. Y es que muchos de los emprendimientos apoyados justamente por Guaira, ¿no? Se basa justamente en aquella solución, ¿no? Frente al ámbito de la pandemia, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, uno de los puntos importantes, por ejemplo, fue el tema de las mascarillas, ¿no? De las mascarillas y de los protectores faciales. Pues bien, entonces, Guaira también ha estado apoyando mucho a la producción justamente de material sanitario que en algún momento se volvió bastante escaso, ¿no? Entonces, claramente cualquier emprendimiento que contribuya, ¿no? A mejorar este ámbito de vida, ¿no? De las personas en beneficio de la población y de la comunidad va a significar, ¿no? O va a tener aquel efecto positivo, importante en la población y por ende también en el apoyo que se les brinde a este tipo de proyectos, ¿no? Bien. Bien, y no podía dejar de mencionar el hecho de que CAMEX viene apostando por aquellos emprendimientos, ¿no? Que en múltiples ocasiones muchos hemos tenido y que simplemente los hemos dejado pasar. Pues bien, CAMEX te da esta alternativa en base a una incubadora de negocios, ¿no? Programa que ya se viene desarrollando y claramente te va a dar las herramientas necesarias, importantes, para que tú impulses, ¿no? Aquel negocio, aquel proyecto y lo llegues pues a materializar, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.